El encofrado de mesas es un sistema de encofrado horizontal especialmente recomendado para la ejecución de forjados de grandes dimensiones, con una superficie regular y repetitiva. Las citadas mesas se montan sobre el suelo o en taller y se trasladan sin desmontar de una zona a otra de la obra con la ayuda de una grúa. El movimiento de estas piezas, debido a sus dimensiones y a su elevado peso, debe hacerse de forma sistematizada y controlada para evitar riesgos. Una vez realizado el desencofrado de los pilares, se llevará a cabo el desmontaje de las barandillas perimetrales de la mesa, con el fin de permitir que la misma pueda retirarse. Es importante que solo se desmonten las barandillas necesarias a estos efectos. Para efectuar la extracción de la mesa, esta se eslingará a la grúa torre mediante el motor de elevación por 3 puntos. 2 en la parte delantera, en los extremos de las vigas longitudinales. Y el tercero, bajo el tablero fenólico, en la parte trasera de la mesa. El trabajador que maneja el motor de elevación será el responsable de toda la operación y se encargará de coordinarse tanto con el gruista como con el resto del equipo. Antes de iniciar cualquier movimiento, el citado trabajador tiene que ocuparse de que una vez concluido el desencofrado, no hayan quedado materiales sueltos sobre la mesa que puedan caer. Comprobar que no se encuentran personas en el perímetro de la zona por la que se va a realizar el izado de la mesa. Además, se ha de acotar y señalizar un área de seguridad adecuada a las dimensiones de la mesa, en la que no se podrá realizar ningún trabajo mientras la misma se encuentre suspendida. No se deben efectuar trabajos de elevación de mesas en condiciones meteorológicas adversas. En todo caso, y antes de iniciar la maniobra, se consultará la velocidad del viento mediante un anemómetro. La mesa deberá mantenerse siempre en posición horizontal. A este fin, los trabajadores situados sobre la planta de apoyo la guiarán mediante 2 cuerdas amarradas a los puntales traseros, que serán retirados de la planta en último lugar. Estos trabajadores no se colocarán en ningún caso junto al borde de forjado. Debido al elevado riesgo de caída de altura existente, todos los trabajadores deberán utilizar durante la realización de las diferentes operaciones arnés anticaídas amarrado a puntos fijos o a un sistema anticaídas. Es necesario verificar previamente el correcto estado de todo este conjunto. El responsable del movimiento se encargará de dirigir la grúa hacia el exterior del edificio e ir compensando a la vez la longitud de la cadena del motor hacia adelante, con el fin de dar más longitud al ramal delantero. Ello implica que el ramal trasero saldrá del forjado girando sobre las ruedas conectadas con anterioridad. Toda esta operación tiene que realizarse muy suavemente. Una vez extraída la mesa de debajo del forjado, se han de mover los ramales hasta que el dispositivo de elevación se encuentre exactamente en el centro de gravedad de la misma. En ese momento, la mencionada mesa se trasladará con la grúa hasta su nueva ubicación en la planta superior. A continuación, se repondrán las barandillas perimetrales de protección. Tras su desplazamiento lento y coordinado, la mesa se situará cuidadosamente sobre el forjado y se extenderán los 4 puntales de los extremos para realizar la nivelación. Seguidamente, se procederá de igual modo con el resto de los puntales hasta que se apoyen todos en el suelo. Mientras que no sea posible dotar de protecciones colectivas a la planta superior, se instalará una línea de anclaje transversal entre los pilares. Para impedir la caída de los trabajadores por los huecos laterales de la mesa, se instalarán en los mismos barandillas ancladas a sargentos. Posteriormente, estos huecos podrían protegerse también con redes horizontales. La mesa se trasladará con todos los elementos de seguridad: horcas, redes, travesaños, rodapiés, etc., algunos de ellos desmontados con el fin de facilitar las operaciones posteriores. Por último, se izarán las redes sobre las horcas y se montarán los travesaños y rodapiés. Recuerda: el trabajador que maneja el motor
es el responsable de las operaciones de movimiento de las mesas. Antes de iniciar el movimiento, debe observar que no hayan quedado sobre la mesa restos de materiales y tiene que comprobar que no haya personas en el perímetro en el que se va a realizar el izado de la mesa. En condiciones meteorológicas adversas, no se deben efectuar trabajos de elevación de mesas. Los trabajadores encargados de guiar la mesa se mantendrán siempre en la parte trasera de la misma y nunca junto al borde del forjado. Todos los trabajadores deberán utilizar arnés anticaídas amarrado a puntos fijos o a un sistema anticaídas. Para impedir la caída de trabajadores por los laterales de la mesa, se instalarán barandillas ancladas a sargentos.